Raúl Burillo, nuestro siguiente invitado, es inspector de Hacienda, fue delegado de Hacienda delegado especial en las Baleares y además es experto en temas como fraude fiscal, que es el que ustedes nos han pedido que tratemos, la amnistía fiscal, y hoy está con nosotros para hablar de todo esto. Pero dígame, inspector, ¿cómo es la cara de los defraudadores? Como la suya y como la mía, pasan desapercibidos. Por ahí está la importancia de la investigación, saber descubrir quién es el defraudador. O sea, que mirándole a la cara... Mirándole a la cara y mirándole las cuentas también. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo para ello. Bien, vamos a ver qué dice la calle, qué opina la calle sobre el fraude fiscal y sobre la amnistía fiscal. Escuchamos. Todo el problema de la evasión de impuestos en España se puede solucionar si hubiese voluntad clara, pero para eso haría falta un pacto de gobierno. Y en ese pacto de gobierno caerían muchos de los que participan tanto del gobierno como de la oposición. La grande fortuna declara lo que quiere, esconde lo que quieren y hace lo que quieren. Siempre ha sido así y será así. El dinero es dinero. No estás colaborando con tu país, con tu entorno, con el cual sí deberías contribuir con tu fortuna, ya sea grande, pequeña, mediana. Ahora se persigue más al trabajador, al que tiene que pagar 200 euros, que al que tiene sueldos de 5.000 y declara que gana 600 euros al mes. La amnistía fiscal es un atropello de mil pares de narices y se mire por donde se mire y le quieran poner los nombres que le quieran poner. El mensaje que estoy mandando a las personas, a los ciudadanos, a la juventud es: haz lo que te dé la gana, que luego te voy a perdonar. Ha sido una medida un poco chapucera, ¿no? Querían coger más dinero y al final ha sido muy poquito, no creo que haya llegado ni a la mitad, o sea que no ha valido mucho la pena. Y da mala imagen a las demás personas que pagamos los impuestos, claro. Cualquiera de nosotros, por 200 euros, nos embargan lo que no tenemos. Y un club de fútbol que deben fortunas, millones y millones, que con lo que debe un club de fútbol, muchos pueblos pasarían unas fiestas de cine. Y ya lo veis, no se hace nada. Y esto de Andorra y todos estos paraísos que hay muchos deportistas y que los deportistas que ganan mucho dinero que paguen sus impuestos y que todo el mundo pague sus impuestos para que España se levante. Esta es la opinión de la calle y vamos a ver las preguntas de nuestro público y responde el inspector. Vamos a comenzar por Jaén. A ver, Miguel, adelante. Muy buenas noches, señor Burillo. Según la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, nos dicen que es mucho más asequible defraudar para los que son ricos que para los que son pobres. ¿Me puede explicar usted por qué? Pues mire usted, primero tendríamos que saber qué es un rico, ¿no? Y realmente yo creo que la respuesta la ha dado antes el profesor. Una persona que tiene rentas del trabajo difícilmente va a defraudar, porque es una renta que está absolutamente controlada. La cuestión es cuántos ricos trabajan y tienen rentas del trabajo, posiblemente muy pocos. Por lo tanto, son las otras rentas, los otros rendimientos empresariales del capital los que son propicios para defraudar. Es ahí cuando de lo que estamos hablando es de las grandes fortunas, tienen muchísimas más posibilidades efectivamente para defraudar. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienen dinero, porque tienen asesoramiento fiscal que usted ni yo seguramente no tendremos nunca. Porque tienen muchas más posibilidades, porque la normativa es verdaderamente compleja, a veces caótica. Hay 20.000 refugios para encontrar la norma que, interpretando de una manera, es proclive a nuestros intereses. Por lo tanto, mire usted, las grandes empresas, no sé si este es el concepto de rico, las multinacionales. Mire usted, las multinacionales españolas que venden en el extranjero no tributan en España por las ventas en el extranjero. Las multinacionales extranjeras que venden en España tampoco tributan en España por lo que venden en España la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque hacen una planificación fiscal internacional como estamos viendo en muchas multinacionales. ¿Qué ocurre? Que tienen muchísimas más posibilidades de hacer lo que usted y yo con unas rentas del trabajo jamás podremos hacer. Por lo tanto, su pregunta es absolutamente acertada. Tienen más posibilidades que nosotros, pero no tanto los ricos. Las rentas del trabajo jamás defraudarán, jamás llegaremos a ninguna situación como la que le he descrito. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, que nos ha permitido saber más con el inspector. Vamos ahora a Málaga. Alejandro,
Adelante. Buenas noches. A mí me interesa mucho saber su opinión personal y un poco también la de algunos compañeros suyos sobre la amnistía fiscal que aprobó el actual Ejecutivo. No sé, ¿qué le parece que a la gente que está tributando, que paga sus impuestos, se le esté echando a la calle o en algunos casos de sus casas, y a los que tenían el dinero en paraísos fiscales se les haya penalizado con un mísero porcentaje para no recaudar ni la mitad de lo previsto, ¿no? Pues posiblemente me parecerá, como a mis compañeros, lo mismo que a usted. Pero ¿cómo le explicaría yo qué es la amnistía fiscal? Imagínense que todos ustedes que están aquí los ha reunido el alcalde de su ciudad porque a todos ustedes les han robado. El alcalde, que soy yo, les dice, mire usted, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos una policía muy buena. Pero somos muy poquitos, hay muy poquitos policías. Y como a todos ustedes les han robado, no sabemos qué hacer, porque posiblemente no encontremos nunca a los ladrones. Y se nos ha ocurrido una idea. Mire, le vamos a ofertar, les vamos a dar la posibilidad a los ladrones a que si nos devuelven, a ustedes les devuelven la tercera parte, por decir algo, de lo que les han robado, nosotros miraremos para otro lado. Les perdonamos de todas sus penas, pero devuélvanselo. La sorpresa es que ni siquiera se lo devuelven. Los ladrones posiblemente están a buen recaudo y ni siquiera van a aceptar. ¿Qué me parece? ¿Qué le parecería a usted? El gobierno lo que ha hecho es una opción. ¿Pero qué ha reconocido? Que tenemos una administración muy pequeña, que no somos capaces de perseguir a los ladrones. ¿Y qué les ha hecho? Una oferta. Decir, mire usted, devuelva lo que ha robado. Devuelva lo que ha robado y no le vamos ni a sancionar, ni le vamos a meter en la cárcel. Porque lo que usted ha dicho, que tiene que pagar, no tiene que pagar ni sanción. No habrá nunca delito. Lo que tiene que pagar es una mínima parte de lo que usted pagó en su momento. Y esto es importante saberlo, porque puede decir, mire usted, es que la sanción es pequeñita, pero tiene que pagar lo mismo que usted. Si usted tiene una renta del trabajo, imagínese que paga el 20%. Ellos han pagado el 10%. ¿Qué imagen estamos dando? Si el que cumple sus obligaciones y el que las cumplió en plazo tuvo que pagar el 20, el 25%, y unos señores no pagaron lo que tenían que pagar, se escondieron, y encima les ofertamos que si usted sale al descubierto, pero ojo, el dinero se puede quedar donde está escondido, ¿eh? No se crea que el dinero viene aquí a España a financiar la deuda pública ni nada por el estilo. El dinero se puede quedar en Suiza, tranquilamente, se puede quedar en Suiza. Y entonces le decimos, pero por favor, pague usted, pero una mínima parte, no pague el 20% que estaba usted pagando, pague simplemente el 10%. Pues hombre, ¿qué es lo que ocurre? Que la conciencia fiscal suya posiblemente se haya ido al traste. Por lo tanto, esto es verdaderamente peligroso. Pero aún hay otra cosa más. Esto es un sacrificio que el gobierno puede hacer si merece la pena. Imagínense que todos ustedes han recuperado el dinero que perdieron. Y he hablado de robar porque evidentemente estas personas, cuando defraudan, nos están robando a todos nosotros. Nos están robando a todos nosotros. Pero es que ni siquiera han acudido a la llamada. El patriotismo del defraudador es cero. Porque podría decir, hombre, voy a pagar el 10%. Y hay muchas cosas más. Habría que ver y analizar por qué han acudido. Porque piense usted que cuando han aflorado su patrimonio, han pagado el 10%, pero ya está aflorado. En época de crisis, muchos de estos patrimonios que han escondido tienen pérdidas. Y esas pérdidas ahora las van a declarar, muchos de ellos. Con lo cual, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10%, el tipo efectivo de muchos estos defraudadores que han aflorado precisamente porque tienen pérdidas. Y las van a hacer efectivas ya no al 10%, sino al tipo que les corresponda, al 30%. Por lo tanto, mire usted dónde puede estar la trampa de muchos de ellos. Espero que no sea el caso, pero desde luego esto es así. Y esto es lo que me han contado a mí asesores fiscales de por qué han acudido a la regularización fiscal. Por lo tanto, ¿qué me parece a mí? Me parece fatal. Pero nos parece fatal a todos los inspectores, a todos los técnicos de la agencia tributaria, o por lo menos yo creo que a la gran mayoría, porque en la medida que sus representantes así lo han dicho. Muchas gracias. Está claro que no consultaron con ustedes para poner en marcha esta ley de amnistía fiscal. Y si consultaron, no hicieron caso a lo que les dijeron, desde luego. Almería, José Francisco, adelante. Pregunta para nuestro inspector.
Hola, buenas noches. Buenas noches. El fraude fiscal español asciende a 70.000 millones de euros aquí en España, alrededor del 23% PIB, lo que equivale al presupuesto total, lo que es en sanidad, aquí en España. ¿Cómo piensa el Gobierno paliar este fraude fiscal? Pues la verdad es que habría que preguntárselo al Gobierno, y yo solo soy un simple inspector de Hacienda. Yo le digo qué ideas se me ocurren a mí y qué ideas se le ocurren a muchos inspectores y técnicos de Hacienda. En primer lugar, hacer una normativa tributaria que sea mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más entendible por los que la tienen que cumplir. Acabar con todos los papeleos, trámites y vericuetos que muchas veces nos llevan a un mar de confusiones. Una normativa que verdaderamente sea eficiente y, sobre todo, bajar los impuestos. Esto que puede parecer extraño en un inspector de Hacienda, se lo digo realmente porque la propensión al fraude es mayor cuanto mayor son los impuestos. Por lo tanto, una normativa que no deje tantas posibilidades abiertas al fraude fiscal. La segunda idea que se me ocurre es muy sencilla. Yo soy un inspector de Hacienda. Si le pregunto a ustedes qué opina de un inspector de Hacienda, me haría hasta la señal de la cruz, diciendo cuanto más lejos mejor, ¿verdad? Ustedes lo tienen muy fácil en este país. ¿Saben por qué? Porque somos muy pocos. Somos una administración tributaria mínima, muy eficiente, muy eficaz. Cada año cumplimos nuestros objetivos un 10% más que el año anterior. Pero Holanda es mucho más pequeña que España y Holanda tiene una administración superior a la nuestra. ¿Cómo vamos a luchar contra el fraude fiscal si en este país tenemos una administración tributaria más pequeña que cualquier país pequeño de nuestro entorno? Les podremos dar miedo, pero eso que le han contado a ustedes realmente es algo que le interesa a algunos y a ustedes no. A los que les están robando posiblemente sea a ustedes y el miedo lo deberían tener otro y no ustedes. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La administración tributaria es un aliado del ciudadano en la medida en que lucha contra el fraude fiscal. Tenemos derecho a tener una administración tributaria más grande, más importante. Este año vamos a seguir disminuyendo. Empezamos con 27.000 funcionarios y somos 27.000 funcionarios 15 años después. Pero este año ya no vamos a ser 27.000, vamos a ser 26.000. Vamos empequeñeciendo. Y después, mire, por último, fraude fiscal y conciencia fiscal. El ciudadano tiene que tener claro que hay que cumplir los impuestos y que además tenemos un sistema tributario justo y progresivo, es decir, que pagan más quien más tiene. ¿Sabe lo que dice la última encuesta del CIS? Que el 90% de los ciudadanos no creen en el sistema tributario, no creen en la justicia de los impuestos en este país. Y así no vamos a ningún sitio, porque nos estamos autojustificando. Por lo tanto, esas tres líneas, una normativa sencilla, una normativa clara, bajar los impuestos, una administración tributaria acorde con el país que somos y, desde luego, hacer un gran esfuerzo por tener una conciencia fiscal extensible a todos los ciudadanos y a todas las empresas. Vale, muchas gracias. Vamos a Cádiz. Néstor, adelante. Buenas noches, señor Burillo. Buenas noches. Quería reflexionar, o mejor dicho, reconocer una cosa. España, un país de la picaresca. Un país que, de gente, en fin, las bajas laborales, muchas. Y sobre todo gente que, bueno, empresarios que tienen mucho dinero y que vacilan de estafar Hacienda. A mí me gustaría saber si usted piensa que tenemos lo que nos merecemos. Pues mire usted, en este país es que nos gusta mucho pensar que somos peor que los demás. Somos un país de picaresca, somos un país que no pagamos nuestros impuestos. Mire usted, la mayoría de nosotros vivimos en una comunidad de vecinos. ¿Ustedes pagan la comunidad de vecinos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pues porque consideran que reciben pues, unos servicios y que hay que pagar por ellos. ¿Y quién paga más en una comunidad de vecinos? El que tiene más metros, el que más tiene. ¿Quién paga menos? El que menos tiene. Nosotros tenemos una conciencia clara de cómo se tiene que participar en una comunidad. Por lo tanto, no somos personas ni de picaresca ni que extraños a una idea colectiva. Se lo quiero decir porque es muy común el que en España pensemos que somos defraudadores por excelencia, que lo tenemos en la sangre, que lo tenemos en nuestros genes. Mire usted,
tendría usted que conocer cuál es la normativa tributaria en muchos países europeos. Y diría, pues mire usted, nosotros no somos más defraudadores que lo que son los italianos. Y usted puede pensar, los italianos es que son como nosotros. No somos más defraudadores que los holandeses. No somos más defraudadores que los irlandeses. ¿Suecia? Somos más defraudadores que los suecos. Más. Más. Es decir... Finlandia. Pues Finlandia. No lo sé porque no está en Finlandia, pero... Vale. No, es que... En esa no le puedo decir. Pero, ¿qué ocurre? La normativa tributaria en Europa es una normativa tributaria de competencia entre países para ver quién consigue atraer empresas que paguen en su país menos impuestos. Nosotros no vivimos en España, en una España que sea especialmente propensa al fraude. Tenemos una normativa que, a pesar de todo, podría ser tan homologable como cualquier otra. Y tenemos unos ciudadanos que teóricamente al menos, no somos más defraudadores que el resto de Europa. Pero ¿sabe qué? Que nos lo creemos. Que creemos que somos más defraudadores que el resto. O porque somos españoles, o porque somos latinos, o porque somos pícaros. Pero no se engañe, los demás también lo son. Italia creó el género de la picaresca y los empresarios son también ciudadanos y empresarios que contratan trabajadores no los aseguran ni... Por supuesto, ahí es el problema y es por lo que hay que luchar contra el fraude. ¿Qué es lo que nos merecemos?, decía usted. ¿Tenemos lo que nos merecemos? No tenemos lo que nos merecemos, porque ¿sabe lo que nos merecemos? Una administración tributaria como los demás países. Eso es lo que nos diferencia. Vale, eso es lo que no tenemos. Seguimos, Gracias. Vamos a Sevilla. A ver, Pilar, adelante. Buenas noches, señor Burillo. Buenas noches, Pilar. Si el gran fraude fiscal se encuentra en los paraísos fiscales, ¿sabemos dónde están localizados y cuáles son? Porque nos intervienen. Perdón un momento, inspector, señor Burillo, que vamos a dar paso a la publicidad. Muy bien. Y luego respondemos a esta pregunta y luego, después de los mensajes que les vamos a ofrecer, seguimos con estos temas de actualidad. Estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, todas las claves del juicio contra Bankia en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta aquí en Pido la Palabra. Faltan 20 minutos para las 12 de la noche y queremos agradecerle a nuestro público el seguimiento que el pasado jueves hicieron de este programa. Fueron unos 400.000 espectadores de media los que vieron nuestro programa, una audiencia de un 11,3%. Gracias, de verdad, porque sin vosotros no existiría Pido la Palabra. Gracias de todo corazón. Y seguimos ahora con el inspector Raúl Burillo. Y había una pregunta en el aire, como decía la canción. Estaba allí Pilar, que retoma ahora con la pregunta. Por favor, la repites. De acuerdo. Y contesta el inspector. Señor Burillo, yo quería saber por qué no se intervienen los paraísos fiscales, si son donde se encuentra el gran fraude fiscal, sabemos dónde están, incluso podemos ponerle en algunos casos nombre y apellido. ¿No interesa intervenirlo? ¿Por qué cree usted que no se intervienen? Pues mire usted, muchos paraísos fiscales lo que realmente son países independientes que tienen unas condiciones específicas como un país que es. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Lo que nos preocupa fundamentalmente es que allí se pagan muchos menos impuestos que aquí, pero dos cosas fundamentales: secreto bancario y una legislación mercantil que posibilita que no sepamos quién hay detrás de una cuenta bancaria o de una sociedad. Además, otra cosa, importantes despachos de abogados que se encargan de ocultar qué es lo que hay detrás de una cuenta bancaria o de una sociedad. Por lo tanto, la existencia de paraísos fiscales es perjudicial para los países que tienen una fiscalidad estándar y que, por lo tanto, son capaces de ofrecer servicios a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Los invadimos militarmente? ¿Acabamos con su situación? Evidentemente no. ¿Pero qué podemos hacer? Protegernos. En primer lugar, lo que está haciendo España, y esto es muy loable: firmar acuerdos para intercambiar información. Y es lo que estamos haciendo, es lo que está haciendo España. Y esto es muy importante. Pero después tendríamos que tener una normativa que impidiera que estas sociedades participadas
sociedades españolas participadas por paraísos fiscales, que al final lo que supone es que alguien esté interviniendo en nuestra economía sin saber quién es, quién está detrás, pueda actuar libremente. ¿Cómo? Hasta poniéndoles un impuesto. Hasta poniéndoles un impuesto. El problema no está en que cambien ellos su realidad, es cambiar nosotros la nuestra. Tener una legislación que se proteja de los paraísos fiscales, que nos proteja de los paraísos fiscales. Por lo tanto, no miremos tanto a los paraísos fiscales. ¿Qué podemos hacer para que cambien? Nada, por eso no se hace nada muchas veces. O convertirnos nosotros en uno de ellos, ¿no? Pues bueno, protegernos. Es lo que tenemos que hacer. Tener una normativa antiparaíso fiscal. Muy bien, muchas gracias. Ha hablado usted del secreto bancario. Pero ¿qué sentido tiene el secreto bancario en la era de la globalización y el intento de una justicia global, si el secreto bancario es una argucia para proteger la corrupción? Bueno, pues ya lo ha dicho usted. Esa es una pregunta que ya no tiene respuesta. Pues, efectivamente, porque la da usted. ¿Pero qué sentido tiene hoy día el secreto bancario? Bueno, pues tiene sentido proteger a quien quiere estar protegido. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Huelva. Nieves, adelante. Buenas noches, señor Hola, Burillo. Nieves. El señor Montoro, el ministro de Hacienda, ha declarado que están estudiando la viabilidad legal de emitir una lista, de publicar una lista con los grandes defraudadores Hacienda. ¿Usted cree que habrá contado con el permiso de sus compañeros de partido, de banqueros, de grandes empresarios, allegados, largo, etcétera? Usted porque cree que no le van a dejar, ¿no? Mire, no lo sé, pero me parece en principio y por definición una buena idea. Dicha sin más, pero profundicemos en ella. ¿Qué es lo que se pretende dando el nombre? ¿Que los ciudadanos nos escandalicemos? Si estamos escandalizados ya por naturaleza. Quiero decir, si la corrupción no nos ha escandalizado, ¿qué nos va a escandalizar? ¿Ver publicado el nombre de una sociedad que es la que posiblemente ha defraudado y que no sabemos quién está detrás de esta sociedad? Sociedad Manolo Pérez. ¿Y quién es Manolo Pérez? Es decir, ¿qué es lo que pretendemos realmente con ello? Y esto es lo que nos tenemos que plantear. Y sobre todo, ¿en qué momento? Cuando se haya condenado en firme a una sociedad por defraudación y se le haya sancionado 10 años después, que es lo que puede tardar el Tribunal Supremo en decirnos que eso es firmeza. Y si nos dan la lista de un paraíso fiscal donde allí se escondía el dinero de muchos españoles, ¿se publicará en ese momento, cuando la recibimos? ¿O 15 años después, cuando sea firme que aquellas personas verdaderamente eran defraudadores? ¿Qué sentido tiene? Es decir, lo que tenemos que analizar con esta medida es verdaderamente qué pretendemos. Si lo que pretendemos es poner de manifiesto el incumplimiento, me parece perfecto. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero para eso tenemos que ver en qué momento se realiza, no 10 años después. Y sobre todo, ¿qué publicamos? ¿El nombre de sociedades que desconocemos? ¿O al empresario que está detrás de ella? Pues si ponemos al empresario, mejor que a la sociedad. Y si lo hacemos hoy, mejor que dentro de 10 años. Desde luego es una medida positiva. Pero aún le digo otra que tendría que ir en complemento. Hay que premiar la colaboración ciudadana. La mejor manera de acabar con el fraude fiscal es que quien lo conoce, lo denuncie. Y esto está en relación directa con lo que me acaba de decir. Todos conocemos la llamada lista Falciani. Dicen que quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Pues, ¿y si es delito? ¿Es delito el que alguien nos facilite la lista de los defraudadores? ¿Tiene que estar en la cárcel? Es que yo creo que quien ayuda a la administración tributaria, poniendo de manifiesto un incumplimiento tributario, un fraude, tiene que estar favorecido de alguna manera. ¿No les parece a ustedes? A mí sí, por lo menos. Gracias. Vamos Gracias, muy a amable. Granada. A ver, Luis, adelante. Un empresario. Señor Burillo, nos tiene asustados hoy aquí a todos. Yo lo primero, usted diga lo que diga, pero aquí estamos comentando y da usted miedo, ¿eh? Un inspector de Hacienda aquí en Pío la Palabra. Pues yo le estoy cogiendo cariño, fíjate. No, es buena gente. Es simpático. Yo pensaba que iban a ser un poco más serios, pero la verdad es que sí. Pues muchas gracias. Bueno, le voy a hacer una preguntilla. Yo creo que
Se supone que Hacienda nos mira con lupa todas las cuentas, todos los saldos, todos los movimientos que tenemos, por lo menos a los empresarios, a los trabajadores, a la gente. ¿Cómo puede ser que se dé un caso, después de tanta inspección, como el de Urdangarín, por ejemplo, o el de Díaz Ferrán, o el de Julián Muñoz, casos tan graves de tantos millones de euros? Pues mire usted, vivimos en una sociedad libre, en una economía de mercado, donde usted puede hacer lo que quiera sin pedirle permiso a un inspector de Hacienda o a un técnico de Hacienda. Puede hacer lo que considere. Y eso es la grandeza de nuestra sociedad, una sociedad libre, donde los empresarios actúan con libertad. Lo que ocurre es que, como uso de esa libertad, pueden cometer, por supuesto, el delito que la policía, la agencia tributaria, tiene que investigar. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es que por muchos medios que tengamos para conocer la información, lo hagamos previamente antes de que se cometa lo que está mal. Lo importante es, y vuelvo a insistir con esta idea que me parece fundamental, es tener los suficientes medios de control para que el tiempo que media entre la comisión de la irregularidad administrativa o delictiva que sea y la investigación sea el más corto posible. ¿Por qué? Porque podremos reparar el daño causado. Por lo tanto, este país tiene que plantearse cómo investiga el delito fiscal, los casos de incumplimiento tributario, la lucha contra la corrupción, todo eso que a usted cuando lo lee le molesta tanto. Tenemos que saber qué medios cuenta este país para luchar contra ello. Y eso es verdaderamente lo importante. Si tenemos medios y sabemos que podemos ver las cuentas, como usted acaba de decir, pero no tenemos quien lo haga, ¿cómo vamos a luchar contra todo esto que me ha comentado usted? Entonces interpreto que faltan técnicos quizás, falta inspectores de Hacienda persiguiendo estos grandes delitos o fraudes gigantes. Nosotros somos 27.000, como le he dicho. Francia, 125.000 empleados en su administración tributaria. ¿Cuántas veces es más grande España que nosotros? 6. ¿Verdad que no? Pues ahí está. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Vamos a Córdoba. Juan, adelante. Buenas noches, bienvenido, y me va a permitir en primer lugar que lo felicite tanto en nombre de mis compañeros como en el mío propio por tener un inspector de Hacienda aquí y haber decidido lidiar en esta plaza, y más como lo está haciendo, ¿no? Es que, señor inspector, él es asesor. Entonces mi pregunta es la siguiente, y si en el dato me equivoco, pues le pido por favor que me corrija, ¿no? Pero si el 72% de lo que se evade y se defrauda en España se le añade a las grandes empresas, ¿por qué estas no son sancionadas gravemente, igual que lo son las pequeñas, que incluso muchas tienen que cerrar por no poder hacer frente a la sanción? Bueno, el sistema sancionador español realmente es igual para todos y va en función del perjuicio causado. Es decir, que realmente esto que me está diciendo, el gran fraude tiene una gran sanción, porque va en función del perjuicio causado. De tal manera que el gran fraude incluso no es que tenga ya una sanción, es que es delito. Es delito. Por encima de 120.000 euros es delito. Sí. Lo importante es, vuelvo a insistir, investigarlo y que las condenas sean lo suficientemente duras para que ese fraude que nos hace daño a todos y que por la gravedad que tiene es especialmente reprochable, terminen en la cárcel. Terminen en la cárcel. Y especialmente si no han pagado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo descubrimos, muchas veces incluso hay una condena, pero ¿sabe qué ocurre? Que cuando salen de la cárcel les espera el dinero. Porque no lo hemos encontrado. Porque tal vez está en un paraíso fiscal. Y ese es el problema. Si este señor fuera a la cárcel y se quedara sin su dinero, veríamos cómo iría poco a poco desapareciendo el fraude fiscal, porque no le saldría cuenta. Sí, pero si me permite una réplica muy cortita y muy pequeñita. Pero el pequeño empresario o el pequeño negocio tiene que responder con sus propios bienes, e incluso llegan algunos a quedarse sin domicilio, sin dinero y sin nada. Esto usted lo ha dicho, le espera el dinero porque el dinero nunca aparece. ¿Que no hay medios para dar con el dinero? Claro, es que aquí hay un problema del grande y el pequeño. El grande tiene medios para esconder, tiene asesores fiscales que le dicen lo que tienen que hacer, y el pequeño muchas veces ha tenido que recurrir al fraude fiscal como forma de subsistencia, pero no tiene ninguna posibilidad de esconder sus bienes. Y esa situación
puede parecer injusta y posiblemente para usted lo sea. Pero le aseguro que la sanción tributaria va en función de la gravedad. Lo que pasa es que unos tienen unos medios para esconderse de ello o para que no le perjudique tanto como le puede perjudicar al pequeño empresario. Entonces me va a permitir que le haga otra Ya réplica está, no, muy ya breve. está. A ver, concluye. ¿No tienen entonces ustedes medios como los tienen la gente de calle para dar con el dinero? Si no tiene los medios, perdón, no lo he entendido. ¿Tiene la gente, la planteo al contrario, ¿tiene la gente de calle más medios para saber esconder dinero que ustedes para encontrarlo? No, lo que tal vez no tenemos los suficientes medios para encontrar a todas las personas que realmente han escondido los bienes que han defraudado. Entonces puede dar la sensación de que diga, mire, aquel ha defraudado y ha salido bien, porque además el que no le ha salido bien, al que le hemos cogido, se calla. Ese no se lo va a contar a sus amigos. ¿Verdad? Gracias. Prestamos atención a las redes sociales y pisamos el acelerador con Mar Barrera, adelante, que nos trae todo lo que se habla y se dice. Muy buenas noches, inspector. Lo acabo de ver, no acabo de atisbar. Luego te lo cuento. Nuestros amigos de las redes también nos han trasladado una frase que creo muy adecuada para los temas que estamos tratando. Dice así: el capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso. Lo dijo Gandhi. Bueno, le traslado un poco lo que se está comentando en las redes. Sobre todo los ciudadanos piensan que el fraude fiscal está más castigado a pequeña escala que a gran escala, que los casos más graves, y creen que es una lacra y que no existiría si la administración funcionase bien. Desde casa le traigo 3 preguntas, le pido brevedad en las respuestas. La primera se la habrán hecho muchas veces, pero hoy la debe responder públicamente. ¿Le han intentado sobornar alguna vez en su carrera? Pues ni a mí ni a nadie que yo conozca. Es decir, esta idea de sobornar a un técnico de Hacienda, a un inspector de Hacienda, es absolutamente desconocida. Somos profesionales, nos dedicamos a ello y no creo que a nadie se le ocurra nunca hacerlo, sinceramente se lo digo. Segunda pregunta. Si tras una condena a un pez gordo, el gobierno de turno lo amnistía, ¿quién podría anular esto? Nadie. Nadie. Si el gobierno lo amnistía por una ley, normalmente no tiene solución. Lo importante es que no lo haga cuando no lo debe hacer. Supongo que el gobierno lo habrá valorado, pero esto no tiene solución, que yo conozca por lo menos. Tercera y última pregunta. Tras el fraude de Bankia, ¿no habría que investigar si Rato tiene cuentas en paraísos fiscales? Pues esa pregunta no le puedo responder porque quien la tiene que responder será el juez que esté investigando el asunto. Pero si tiene que descubrir cuentas en paraísos fiscales, lo tiene verdaderamente difícil. Precisamente para hablar del tema de Bankia, de las estafas, de las preferentes. Aplausos. Pero precisamente para hablar de todo eso, en esta ocasión hemos invitado a Juan Moreno Yagüe, que es abogado de la querella contra Bankia y Rodrigo Rato. Por favor, adelante, señor letrado. Bienvenido, buenas noches. Le presento al inspector de Hacienda, Raúl Burillo, que ha estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Pero un momento, no se vaya, porque me he quedado ahí pillado cuando ha dicho... Nos ha explicado muy bien la ley de amnistía fiscal, que en definitiva ha servido para muy poco. Pero, ¿hay muchos andaluces entre los que se han acogido a esa amnistía? Pues no lo sabemos, porque nunca se hará pública esa lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal. Por lo tanto, alguien ha pedido que se empiece dando ejemplo publicando la lista de los que se han acogido a esta amnistía fiscal, pero creo que nunca se publicará. Por lo tanto, no lo sabremos. Bueno. Nos quedamos con la duda. Gracias. Muy bien, gracias, muchísimas inspector. Gracias. Adiós.